Hola chicos, bienvenidos a la materia de probabilidad y estadística. En esta clase vamos a aprender sobre las tablas de distribución de frecuencia. Una tabla de distribución de frecuencia es una tabla que nos va a organizar, nos va a presentar los datos organizados. Se muestran en ciertos números de clase y también el número de elementos que corresponden a cada clase, es decir, pues su conteo o las veces que se repite ese dato. Vamos a hacer un ejemplo para una tabla de distribución de frecuencias de datos no agrupados, ¿ok? El siguiente problema nos muestra el número de días de ausencia en el departamento de ensamble en cierta compañía. Dice, se tomó una muestra de 50 empleados en orden alfabético en un año. ¿Qué quiere decir? Pues que se muestreó a 50 empleados de una empresa en el departamento de ensamble y se vio cuántas ausencias tuvo ese empleado en un año. Y aquí se muestran los datos. La X representa los datos. ¿Qué quiere decir? Que una persona faltó 6 días, otra persona faltó 4 días, otra persona faltó otros 4 días, otra persona faltó 0 días en un año, otra persona faltó 3 días en un año, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la X nos va a representar el número de días de ausencia en el departamento de ensamble. Son los datos. La tabla de distribución de frecuencia se conforma por estas, vamos a decir 6, aunque ahorita les voy a explicar que esta columna de conteo la podemos omitir. Nada más nos puede servir como una herramienta para hacer un conteo mucho más rápido. En la primera columna van a poner la XY o X subíndice Y. ¿Qué significan esta X subíndice Y? Los datos. Esto nos representa los datos. En este caso son el número de días de ausencia. En la siguiente columna le vamos a poner esto que es el conteo. En la siguiente columna va a ir la frecuencia absoluta. Esta F solita se llama frecuencia absoluta. En la siguiente columna va a ir la frecuencia acumulada, que se abrevia FA. En la siguiente columna, FR, que se llama frecuencia relativa. Y por último, la FRA, que es la frecuencia relativa acumulada. Ahorita les voy a explicar cómo se va a ir llenando esta tabla. Lo primero es poner los datos. Yo aquí tengo todos los datos de manera desorganizada. Una persona faltó 6 días, otro 4, otro 0, etc. Aquí en la tabla los vas a acomodar en orden, ya sea, si no son datos cuantitativos, es decir, números, si son datos cualitativos, los puedes acomodar en orden alfabético. En este caso, como son números, los vamos a acomodar del menor al mayor. Si se fijan, tengo datos de como el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, y hasta el 13. Los datos van desde el 0 hasta el número 13. Eso es lo que va en la primera columna. La segunda columna dice conteo. El conteo es una manera rápida, pues, para ver qué tantas veces se repite ese dato. Si te fijas aquí el 0, vas y cada vez que veas un 0 le pones un palito, o en este caso yo le puse un asterisco. Cada vez que veas un 0 pones un asterisco. Entonces aquí tengo tres ceros, le puse 3 asterisco. Vas y ves el 1 y te das cuenta que hay 2 unos, 2 asterisco. ¿Cuántos 2? Cada vez que veas un 2 tú le pones un palito y así vas llenando esta tabla. El conteo es una manera rápida, ya que no te detienes a ver cuántos llevas
A lo mejor estás en la cuenta 1, 2, 3, 4 y de repente algo te distrajo y ya no supiste ni en qué número te quedaste. Para eso nos sirve el conteo, para hacerlo mucho más rápido. Y se puede poner pues como con cualquier símbolo, una rayita, un palito, como tú quieras. En este caso puse asterisco. La frecuencia absoluta es esta F solita. La frecuencia absoluta, pues ahora sí vas a poner el número de estas veces que pusiste, cuántas veces pusiste el palito, cuántas veces se repitió el 0, pues en este caso fueron 3. En este caso, el 1 se repitió 2 veces, el 2 se repitió 5 veces, el 3 se repitió 8 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 veces, el 4, 7 veces, y así sucesivamente. Vas a ir llenando la tabla. Vas y buscas cuántos 7, cuántos 8, cuántos 9, etcétera, hasta llegar hasta el 13 y completar esta columna de la frecuencia absoluta. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde ya tengo la frecuencia absoluta registrada. En este caso, y aquí tengo, nos habíamos quedado hasta el 5, que se repetía 2 veces, el 6, 13 y así. ¿Cómo saber si no omitiste un dato? Tienes que sumar todos estos y te deben de dar el número total de datos. Si recuerdan, aquí decía que era una muestra de 50 empleados. ¿Qué quiere decir? Que si sumas tú todos estos numeritos, te deben de dar 50. Si no te da aquí, si te da 48, 49 o al contrario, si te da 51, 52, pues hay algo mal ahí, ¿verdad? Contaste mal, omitiste un dato, etcétera. Entonces, al sumar todos estos, es una manera de comprobar que nuestro conteo, nuestra verificación de los datos es correcta. Te debe de dar la muestra, ¿ok? En este caso fueron 50. La siguiente columna se llama frecuencia acumulada. Como su nombre lo dice, es un número acumulativo. ¿Cómo se va a ir sacando? Se va a ir sumando la frecuencia absoluta. Para el primer renglón, pues nada más llevamos esta frecuencia que serían 3, pues copio el número 3. Luego, la suma de todas las frecuencias que llevo hasta este segundo renglón sería la suma de 3 más 2. 3 más 2 serían 5. Le va sumando ahora el de la frecuencia absoluta del siguiente renglón serían los 5 que llevo más los 5 de este renglón serían 10. Y así sucesivamente. 10 más 8 nos da 18. 18 más 7 serían 25. 25 más 2, 27. 27 más 13, ¿sí? Sería la suma de todas estas frecuencias, pero como ya contaste hasta aquí, hasta la frecuencia anterior, o sea, todas estas, nosotros ya sabemos que es 27, por eso al 27 le sumamos 13, que nos da 40. Y así sucesivamente, 40 más 2, 42, 42 más 4, 46 más 0, 46 más 0 no es 0. Mucho ojo ahí. 46 más 1, 47 más 2, 49. 49 más 0 es 49. Y por último, 49 más 1, 50. Esta es otra manera de asegurarte que tú estás haciendo bien tu tabla de distribución de frecuencia. Al final, en el último renglón de la frecuencia acumulada, te debe dar lo mismo que la muestra, que son los 50 datos. Muy bien, entonces ahí tenemos la frecuencia acumulada.
Después, la siguiente columna es la frecuencia relativa. La relativa se va a formar como la división de la frecuencia absoluta, que es 3, entre el número total de datos o entre n, que son 50. Dividimos 3 entre 50 y nos da 0.06. Siguiente, pues sería la división de 2 entre 50. 2 entre 50 nos da 0.04. Siguiente sería 5 entre 50, pues son 0.05. 5 entre 50, 0.1, perdón. 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. Después, 8 entre 50, 0.16. 7 entre 50, 0.14. 2 entre 50, ya lo había sacado acá arriba, 0.4. 3 entre 50, 0.26. 2 entre 50, 0.04. 4 entre 50, 0.08. 0 entre 50 es 0. 1 entre 50 es 0.02. 2 entre 50, 0.04. 0 entre 50 es 0 y 1 entre 50 es 0.02. Y así se forma la frecuencia relativa. La relativa, entonces, van a dividir la frecuencia entre n, que es el número total de datos. Y por último, la frecuencia relativa acumulada. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la frecuencia acumulada, solamente que para esta vamos a utilizar la columna de la frecuencia relativa. Vamos a ir sumando la columna de la frecuencia relativa. En este caso empezamos 0.06. Se pasa tal cual el primer renglón de la frecuencia relativa y luego le vamos a ir sumando 0.06 más 0.04 nos da 0.1, 0.1, más 0.1, 0.2, 0.2 más 0.16, pues sería 0.36, 0.36 más 0.14 serían 0.40, no, 50, 0.50. 0.50 más 0.04, 0.54, más 0.26, 0.80, más 0.04, 0.84, más 0.08, 0.92, más 0, 0.92, más 0.02, 0.94, más 0.04, 0.98, más 0, 0.98 y más 0.02 me da 1. Esta es una manera de comprobar si todo lo que están haciendo en su tabla es correcto. Al final de la columna de la frecuencia relativa acumulada les debe de dar un 1, que es el 100%. Les aconsejo aquí, cuando saquen la frecuencia relativa en estos números, redondear correctamente. Fijarte si hay una tercera décima después del 6, que es 5 o mayor que 5. Recuerda que el redondeo correcto a 2 décimas sería 0.07. ¿Sí? Si la tercera décima es menor que 5, pues no le pasa nada, se queda 0.06. Pero si la tercera décima fuera mayor que 5
o de 5 o mayor que 5, pues les debemos de sumar una décima aquí al 6.